that if the potter is going to speak to these pieces of clay, that he might speak to me, that he might even come down in the form of clay so that I can know what he's like. That he might even come down and say, look, these other pieces of clay, they said, love your neighbors and hate your enemies, but I say, love your enemies and don't do them any harm. And when John says no one has ever seen the potter or understood the potter, but Jesus Christ has made him known, I say to myself, Hola, bienvenidos una vez más. Esto es El Vínculo Perfecto. Una vez más vamos a estar aquí con ustedes. Gracias a toda la gente de New Covenant Group, especialmente al Dr. Michael Jones y su esposa Rhonda Jones, y a nuestro productor Joy Livingston, los cuales hacen esto posible. En esta semana vamos a seguir hablando acerca de algo muy interesante que de lo cual hemos venido hablando en las últimas semanas. Realmente hemos dicho muchas veces que lo más importante por encima de cualquier otro tipo de cosas es el amor de Dios, y eso es lo que tenemos que discutir todos los días, por encima de otras cosas que realmente no son tan importantes al final del día. La semana pasada estábamos hablando acerca de un par de cosas. Por aquí las tengo todavía. Estábamos hablando de algo que yo denominé el Ministerio de la Paz. Realmente en qué consistía la paz, y cómo Jesús era la manifestación de esa paz. Hablamos de un par de detalles acerca de eso. Sin embargo, creí adecuado hablar o tratar de conectar lo último que habíamos visto respecto la semana pasada con algo nuevo esta semana, pero vamos a seguir en el mismo orden de cosas. A veces pienso qué tan adecuado sería tratar algunos temas un poquito más controversiales, o dada mi formación científica, hablar un poco acerca de cómo realmente la ciencia y la fe no son tan enemigas como podría parecer en un principio. Pero siempre, siempre termino pensando algo similar. Sí, hay muchas cosas que podríamos tratar, muchas cosas que son interesantes, muchas cosas que vale la pena tratar. Pero, en últimas, ¿qué es lo que más necesitamos? ¿Qué es lo que realmente nuestro corazón necesita? ¿Dónde deberíamos ocupar nuestro tiempo? Y realmente siempre llego a la misma conclusión: el amor es en donde deberíamos estar concentrados. Porque el amor es la justicia de Dios. El amor es el reino de Dios. Y si buscamos su reino y su justicia, dice Jesús que lo demás viene por añadidura. Y en lo demás hay muchas cosas. El amor es algo interesante. Hemos dicho ya varias veces que el amor es más que un sentimiento. Hay una disposición del corazón que es necesaria para hacer ciertas cosas. Cosas que al principio podrían no parecer lógicas de acuerdo a nuestra mentalidad normal, o nuestra mentalidad de la carne. Cosas que no parecen lógicas ante nuestros instintos de supervivencia.
Y por eso hemos contrastado ya muchas veces lo que es la naturaleza humana de nuestra carne, que está orientada a la autopreservación y al instinto de supervivencia. Y por otro lado, el amor que es capaz de darse sacrificialmente por otros, lo cual sería la naturaleza del espíritu personificada en Jesús. Ahora, algo que sí creo muy importante es definir eh, algunas características del Dios en que creemos. ¿Por qué? Vamos a mirar, y ese es el punto de hoy, eh, o el punto que queremos tratar en la tarde de hoy. Vamos a mirar cómo esas creencias, cómo las características que yo ascribo, o las características por medio de las cuales yo describo al Dios en que creo, son más importantes de lo que creemos, de lo que consideramos realmente. Ahora, quisiera empezar por proponer una pregunta, y es la siguiente. ¿Quiénes creemos o quién crees que eres cuando te comparas con el resto de personas? ¿Cuál es el lugar que crees que ocupas al ser comparado con los demás? ¿Estarás por encima? ¿Estarás por debajo? ¿Estarás al mismo nivel? ¿Quién eres y cómo se supone que debería ser tu relación con el resto de personas? ¿Quién crees que eres al compararte con el resto de tus amigos o tus conocidos? Y es una pregunta muy simple. Yo me la he hecho un par de veces y me he dado cuenta de que la respuesta expone muchísimos detalles de nuestra personalidad. Es como una reflexión de quién realmente somos. Am, y repito, ¿quién creo que soy cuando me comparo con las otras personas? ¿Cómo me veo en un grupo de personas? Tiendo a tener la razón, tiendo a estar equivocado. Las otras personas me escuchan, no me escuchan. Yo escucho a las otras personas, no escucho a las otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas que salen de esa pregunta inicial pues sirven mucho para aclarar tantas cosas dentro de nosotros. Am, y hoy quiero hacer especial énfasis en lo siguiente. Si esta pregunta la miramos de una perspectiva espiritual o metafísica, tratando de relacionar mis creencias espirituales, las características que yo le doy al Dios en que creo, y mi relación con las otras personas, eh, eso se hace muy interesante, porque inicialmente uno puede decir, bueno, que tiene que ver el hecho de que yo crea que Dios es esto o lo otro, y cómo me relaciono con los demás. Pero hay un punto donde estas cosas aparentemente sin relación se unen. Tengo un par de proposiciones y a partir de ellas vamos a llegar a una conclusión. Proposición número uno. Nuestras creencias metafísicas o espirituales influyen en cómo nos vemos en comparación a otras personas. Sí, esa es mi primera proposición, afirmación. No voy a explicarla enseguida, sino después. Pero bueno, la repito, nuestras creencias metafísicas, espirituales, influyen en cómo nos vemos en comparación a otras personas. La proposición número dos sería nuestra visión de nosotros mismos define de manera fundamental nuestra personalidad y por ende nuestra relación con otros. La conclusión sería nuestras creencias espirituales definen nuestra relación con los demás. ¿Cómo me veo yo en comparación a otros? Puede ser una consecuencia directa de cómo veo yo a Dios. Y el cómo yo veo a Dios me dice a mí hasta cierto punto cuál es mi lugar en el mundo. Y a su vez, mi lugar en el mundo define mi relación con otros.
Entonces, cómo veo a Dios define mi relación, cómo me relaciono con otras personas. ¿Y por qué me gusta o por qué quiero hacer énfasis en esto como conclusión? Nuestras creencias espirituales definen nuestra relación con los demás. ¿Por qué hago énfasis en esto? Sencillamente por lo siguiente, la creencia en un Dios cruel, la creencia en un Dios con problemas de empatía, genera comportamientos crueles. Thomas Paine lo puso en las siguientes palabras hace mucho tiempo, mucho antes que yo. Believe in a cruel God makes a cruel man. En español sería, la creencia en un Dios cruel hace a un hombre cruel. Wow, esto es realmente cierto. Pero por crueldad de pronto entendamos falta de empatía. No, tal vez no. Bueno, realmente es lo mismo, pero no tratemos de no llevarlo como a una expresión real particularmente eh, em, um, morbosa. No, realmente tratemos de bajar el tono un poco al asunto. La crueldad. La crueldad. Pongámoslo mejor como falta de empatía. En este caso, falta de empatía sería la incapacidad de relacionarme con los sentimientos, con el dolor de los demás. No tengo empatía, no puedo hacer una conexión emocional con otros. No soy consciente de los sentimientos de otros. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué la creencia en un Dios cruel hace hombres crueles, mujeres crueles, comportamientos faltos o con ausencia de empatía? Pues claro, Dios normalmente representa para nosotros lo mejor. Y a Dios normalmente le asignamos unas características que representan la perfección. Y le usamos como un estándar moral para entonces nosotros proceder a actuar. Y en la medida que estamos más cerca de ese estándar moral, pues sentimos que estamos haciendo las cosas bien. Y en la medida que nos alejamos, pues sentimos culpa y muchas otras cosas. Muy bien, pero si el estándar moral está aquí en vez de estar acá, entonces am, la forma como yo evalúo mi comportamiento también va a pasar de aquí a acá. O mi comportamiento, am, lo bueno que yo piense que mi comportamiento es, va a variar de acuerdo a cómo varía ese estándar. Si hay cosas que Dios hace, o que yo creo que Dios hace, entonces, pues por supuesto para mí no será nada extraño hacerlas. Y si hay cosas que yo supongo que Dios hace que son crueles, entonces para mí hacerlas será algo normal. Si creemos que Dios tiene algunos escogidos, un subgrupo de escogidos incondicionalmente, un subgrupo, un subconjunto de personas escogidas incondicionalmente, que son los únicos que van a recibir su amor, los únicos que son de alguna forma dignos de recibir sus bendiciones, los únicos que van a ser salvados de cualquier peligro. Y si creemos que el resto de personas que no caen dentro de ese subconjunto van a ser condenadas eternamente, solo porque no contaron con la suerte de caer en la familia adecuada, en el país adecuado, por no haber escuchado el mensaje adecuado, por no haber asistido a la iglesia adecuada, por no haber hecho la oración adecuada y por no comportarse de la manera adecuada. Si nosotros creemos en esto, si creemos en un Dios capaz de este tipo de crueldad, un Dios responsable a un padre irresponsable, un Dios semejante, perdón,
Un Dios semejante a un padre irresponsable que puede ir haciendo hijos, dejando hijos regados por todo lado, sin importar las condiciones en que esos hijos van a crecer. Algunos de esos hijos crecerán en la pobreza, con muchas eh, carencias, expuestos a muchos peligros. Otros hijos caerán en hogares o en situaciones completamente adversas para su buen desarrollo. Y lo más probable es que esos hijos se comporten de maneras destructivas. Estamos haciendo entonces un Dios semejante a eso. Si nosotros creemos en un Dios semejante a eso, pero por supuesto nos vemos en el grupo de los escogidos de ese Dios, vamos a ser vanos, aún sin saberlo. Le vamos a dar lugar a la vanidad. Vamos a pensar de que por definición hay algo en mí que me hizo, como diríamos, me hizo preferible o superior, por definición, a esas personas que no han sido escogidas. Por supuesto, esto no es algo que digamos conscientemente, porque en muchas doctrinas semejantes a estas se hace la salvedad a todo momento de que no es porque tú seas especial, no es porque haya en ti algo diferente, porque eres igual de pervertido que el resto de los humanos. Es por la gracia de Dios. Sí. Pero si repetimos este mensaje, allá detrás, en la parte de atrás de la cabeza, algo va a crecer que va a hacer que miremos a los demás por encima del hombro. Va a hacer que miremos a los demás como inferiores a mí. Porque entonces yo voy a poner en una mano mi relación con Dios y la falta de relación de los otros con Dios. Voy a decir, por supuesto, pesa más mi relación. Y yo cada día voy creciendo en sabiduría, en conocimiento de las cosas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que nosotros, pues, no lo están haciendo. Y aún así, aún más, a pesar de que existe una llamada al evangelismo, que es compartir las bendiciones de Dios en nuestra vida con otros, hay ese algo detrás, allá de la parte de atrás de la cabeza, va a ir en contra de esa llamada al evangelismo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si Dios no los escogió, por algo es. Si Dios, o en otras palabras, si ellos no han aceptado el mensaje de salvación, es porque no son los escogidos. Y esa creencia, esa separación, esa creencia de separación entre los demás y yo, va a seguir creciendo. Ya no voy a querer hablar con nadie que no esté a mi nivel, porque es que yo soy tan santo que no puedo juntarme con personas inmundas. Pero la pregunta es, ¿realmente somos mejores que aquellos que llamamos inconversos? ¿Realmente somos tan diferentes como para sentirnos aquí y el resto acá abajo? ¿Será? Lo que yo he observado es lo siguiente. Muchas veces caemos en el engaño de, al compararnos con los otros, tomar en cuenta los errores de los otros y decir, no, pues que yo, yo no hago eso. No, yo no, yo soy diferente. No voy a meter la frase soy un hijo de Dios. Solamente voy a decir soy diferente. Yo no hago eso, yo no hago esto, yo no robo, yo no X, yo no Y, pero los otros sí. Los otros. Nosotros vemos los errores de los demás uno por uno, pero en nuestra mente lo que hacemos es sumar los errores de varias personas
generalizar y decir, yo soy mejor que la gente. No lo decimos así, pero sí decimos, la gente cómo es de mala, la gente cómo hace esto, la gente cómo hace lo otro. Implícito ahí está la creencia de que yo no soy como el resto de la gente. Pero es un error porque estamos comparando lo que es mi vida, lo que yo creo que mi vida es, no con una persona, o por lo menos no lo hacemos conscientemente. Lo que hacemos es tomar el número de errores de todos nuestros conocidos y comparar toda esa masa de errores contra los míos y decir, por supuesto, yo no hago todas estas cosas. Por supuesto, la gente como, cómo le habla en estos días, cómo le habla de mal a sus padres. Uy, la gente en estos días como malcría a sus hijos. Uy, la gente en estos días como es eh, de descreída del Señor. Eso es lo que he observado. Y salimos ganadores de estas comparaciones que proponemos, por supuesto, porque estamos sumando la cantidad de errores de muchas personas o dándole o estimando la frecuencia de los errores de las otras personas y comparando esa frecuencia de todos nuestros conocidos solamente contra nosotros. Pues esto es un engaño, es un gran engaño. Es más, yo iría un poco más allá, es un engaño estadístico. Si en vez de hacer eso, de compararme con algún grupo de personas, empezara a compararme uno por uno, en igualdad de condiciones, con cada una de esas personas que componen esa masa a la cual critico, creo que encontraría resultados bastante diferentes. Es más, si yo mirara las, el entorno, las circunstancias, la historia, las vidas de las personas que hicieron esto o lo otro que ante mis ojos es reprobable, y me imaginara a mí en las mismas circunstancias, con la misma vida, con la misma historia, con la misma familia. Si soy honesto, me daría cuenta de que probablemente hubiese tomado las mismas decisiones, probablemente hubiese pensado lo mismo, dicho lo mismo y me hubiese equivocado de la misma forma. Estadísticamente es así, porque nuestra interacción con la mayoría de personas es muy corta y somos capaces como de extraer lo malo y después vendrá otra persona y también hace algo similar, entonces ya son dos y viene otra y son tres y entonces yo encuentro un patrón ahí y digo, la gente hace tal, pero yo no. Pero si pudiese analizar la vida de una sola de esas personas, ver por qué hizo lo que hizo y tratar como de entender sus motivaciones, me daría cuenta que no es tan diferente a mí. No somos tan diferentes. Es más, una de las principales críticas que se le hace a los cristianos es, si yo tomara una muestra de 100 cristianos y una muestra de 100 personas que no son cristianas y las comparara, probablemente voy a obtener resultados iguales, calificándolos bajo ciertos criterios. Y es así, realmente es así. No somos tan diferentes. Y cuando uno se enfrenta a esto, al hecho de que no es tan diferente de las personas que critica, mis torres de marfil y de la moralidad se vienen abajo. Todo se viene abajo como un castillo de naipes.
Pero los otros mienten, yo también miento. Los otros son egoístas, yo también soy egoísta. Los otros roban, yo también robo. Los otros hacen esto, hacen lo otro, yo también. Yo también lo hago. Entonces, toda esa imagen propia tan hermosa y tan elevada que tenía de mí, se viene abajo. Y todo llega a lo siguiente. Estamos hechos de la misma materia. Se podría decir que todos somos vasijas hechas del mismo barro. Tenemos las mismas necesidades, anhelos muy similares. Estamos sujetos a las mismas pasiones. Tenemos apegos muy similares. En muchas circunstancias queremos las mismas cosas. Muchos sentimos que somos buenas personas. Muchos sentimos que ayudamos al que los necesita. Muchos sentimos todo ese tipo de cosas. Pero eso es lo que nosotros sentimos. ¿Será que realmente lo estamos haciendo? ¿O será que realmente, bueno, supongamos que lo hacemos, ¿será que los que no creen no lo hacen? Sí lo hacen. Y lo hacen más frecuentemente de lo que creemos. Es más, muchas veces los ejemplos más grandes de justicia, de amor, vienen no de personas que consideramos espirituales, sino de aquellos que consideramos que no son espirituales. En los evangelios encontramos un par de ejemplos muy interesantes al respecto. Bueno, la fe es algo que, pues, decimos que es una característica del que cree, es una virtud. Pero vemos que en los evangelios o en el evangelio Jesús se encontró con un par de ejemplos, por citar un par nada más, de fe que eran muy superiores a lo que él había encontrado en Israel. Ejemplo, Mateo 15:21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, que da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Con los judíos de ese tiempo sucedía algo muy similar a lo que estoy hablando ahora. Ellos se veían como hijos de Abraham en este punto y el resto de razas de la tierra más bien por acá. Tenían gran orgullo, se sentían muy especiales por ser los hijos de Abraham. En más de una oportunidad, Jesús tomó ese orgullo y lo llevó al suelo diciendo cosas como que si Dios quisiera, podría levantarle a Abraham hijos de esta piedra. Es la nacionalidad, la familia donde naces, tú no la escoges y si no la escoges,
¿Cómo puede ser algo de lo que tomes orgullo? Si está fuera de tu control, tú no lo trabajaste, no es tu mérito. Y en este caso Jesús usa unas palabras que a nuestros ojos y oídos suenan muy rudas. Am, por ejemplo, dice en el versículo 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Se está comparando a la mujer con un perrillo. Pero es que la cultura judía, Mishnah, el Talmud y todos los libros, las interpretaciones de la escritura original, decían unas cosas bien duras acerca de las personas que no eran de Israel. Y la impresión que tengo es que Jesús estaba probando el corazón de sus discípulos y mostrándole que aquellos a los cuales su cultura se refería como perros, tenían una virtud, en este caso la fe, mucho más grande que cualquier hijo de Israel, dándole vuelta a las preconcepciones o lo que ellos esperaban. La fe de esta mujer era mayor que la de sus discípulos, que en algún momento le pidieron aumentanos la fe. Porque era capaz de reconocer que en Jesús había algo diferente y que con el solo hecho de que él lo decretara, su hija iba a ser sana. Tal vez había escuchado de oídas, hay un profeta. Pero fue capaz de estar ahí y dar una respuesta que desarmó al Mesías, y estoy seguro, más que al Mesías, probablemente él lo esperaba, desarmó a aquellos que estaban con el Mesías. No importa ante Dios en qué país naces. Lo que importa y lo que siempre ha importado es tu corazón. No más. Y otro ejemplo de fe que dice la Escritura que lo maravilla a Jesús. Está en Lucas 7. Ejemplo del centurión. Lucas 7 del 1 al 10. Dice: después que hubo terminado, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y estoy seguro que en el día de hoy Jesús pudiese decir algo similar. Ni aún en aquellos que se hacen llamar cristianos, ni aún en aquellos que se supone que son parte de la iglesia, de la comunidad de creyentes, ni aún entre estos he encontrado tanta fe. Ni aún entre estos. Sino que aquellos que nosotros consideramos como inconversos, de alguna forma inferiores, porque si mi Dios los juzga y dice que son perversos, ¿por qué no he de hacerlo yo si Dios es el estándar de la perfección? En ellos, en aquellos que ayudan a los demás sin pedir nada a cambio, en aquellos que secan una lágrima, en aquellos que solo escuchan.
sin pedir nada a cambio, sin pedir una confesión de fe. En ellos encontraría Dios ejemplos de justicia y de fe aún más grandes que en nosotros. Entonces, ¿será que esa diferencia por la cual tomamos tanto orgullo existe después de todo? ¿Será que si hay una diferencia que diga yo soy santo y tú no porque yo hice la oración correcta? Nací en la cultura correcta y tomé la decisión correcta. Entre otras cosas, mis decisiones no son solamente lo que yo creo am, que son. Es decir, yo tomo la decisión y doy la orden porque yo soy enteramente independiente de mi contexto. No son las decisiones. Las decisiones que tomamos son cosas muy complejas. Son una infinidad de factores que influyen. Nuestra familia, la cultura en que nos hemos levantado. ¿O es que ustedes realmente creen de que si hubiesen nacido en el Medio Oriente, en un país como Irán, hubiesen tenido el mismo chance, la misma oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesús? ¿O ustedes creen que no sería más probable que fuesen musulmanes si hubiesen nacido en Afganistán? Algo para pensar. Las barreras las ponemos nosotros, no Dios. Y Él es mucho más capaz e inteligente que nosotros. Y Él siendo perfecto, habiendo hecho algo perfecto en esa cruz, no iba a poner el éxito de su plan de salvación para la raza humana en manos de personas como nosotros, que realmente no somos tan diferentes a aquellos que criticamos. Hay algo más. Y ese algo más es independiente de nuestra habilidad de dar el mensaje correcto. Hay algo más. La escritura, específicamente un pasaje que es 2 de Corintios 5:11, parece hablar de algo completamente diferente a nuestra comprensión tradicional del mensaje de Jesús, que es, aquí está la salvación, es tu decisión si lo tomas o no. O de que Dios tiene algo en contra de nosotros, está molesto con nosotros. ¿A qué me refiero? 2 de Corintios 5 a partir del verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, el respeto al Señor, no el miedo al Señor, el respeto al Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es un ruego. No te están diciendo, tómalo o déjalo.
No están diciendo, esta es la oferta del Señor que tiene una fecha de expiración. No. Lo que están diciendo es que si alguna reconciliación había de hacerse, ya fue efectuada por la obra de Jesús. Lo que están diciendo es que si Dios tenía algo en contra tuya, ya no lo tiene. Si alguna vez Él tuvo algo en contra tuya, ya no lo tiene. Lo que están diciendo es que de su lado no hay nada que tener en contra nuestra porque ya hemos sido reconciliados. ¿A través de quién? De Jesús. Lo que está diciendo es que no todos somos conscientes de ese hecho. Y que en nuestras vidas andamos de una forma donde Dios para nosotros es ni siquiera la cuarta ni quinta preocupación, es sencillamente algo que escucho por ahí, un nombre que escucho, pero con el cual no he tenido nunca una relación directa. Nos están diciendo, date cuenta del hecho de que Dios está reconciliado contigo y procede a reconciliarte tú con Él, pero no de la forma como normalmente lo anunciamos. Dios te va a juzgar porque eres malo, porque eres depravado. Y para poder creerte tuvo que venir Jesús a morir por ti para que tú seas presentado limpio ante Él. No, no es así. Es porque tal cual como eres, con tus defectos, con tus virtudes, así como eres, Él ya te ama. Y Él quiere ayudarte para que no te quedes ahí, sino para que puedas seguir adelante. Y nuestra misión, aquellos que ya hemos conocido el hecho de que Él ya está reconciliado con nosotros, es de rogar a los demás, decirles, este es el amor de Dios. Desde antes de que nacieras ya te ama. Y no importa lo que hagas, te va a seguir amando. Date cuenta de que eres amado por Él. Y reconcíliate con Él. Regresa al hogar. Para Él, pues, es como si nunca hubiese salido, pero para ti, sí. Porque en tu día a día no eres consciente de Él. Nuestra misión es hacerle saber al mundo de que Dios no es propicio solamente a unos cuantos. Dios no es propicio solamente a aquellos que nacieron en un país determinado y que son de una denominación determinada y que leen la traducción de la Biblia esta o la otra. O que tienen la doctrina esta o la otra. No, Dios es propicio a todos, porque las doctrinas son de hombres. Las doctrinas son solamente intentos muchas veces fallidos de encontrarle algún sentido a las cosas que escapan de nuestro intelecto. Dios es propicio a todos. Aquellos que se reúnen los domingos para cantarle, aquellos que se quedan en sus casas, aquellos que son conscientes de Él, y también para aquellos que están aún muertos en sus errores, ciegos. Dios es el Dios de todos. Y si alguna misión tenemos, y si en algo consiste el ministerio de la reconciliación, es hacer patente el amor de Dios por todos, no solo por unos cuantos. Porque la reconciliación ya fue hecha. Solo resta que todos nos demos cuenta de eso. Y ahí en eso está nuestro ministerio, en eso está nuestro servicio. En dar a conocer el amor incondicional de Dios. Incondicional. En incondicional no hay condiciones. No es, si tú haces esto, si vas a la iglesia, si me amas, no, entonces te amo. No, es incondicional, no hay condiciones. Si creemos en este Dios que es diferente del que hablábamos al principio, pues estamos llamados, o nuestro estándar de perfección ya no está aquí, sino que está mucho más arriba. Y entonces estamos llamados a actuar conforme a eso. Creer en este Dios nos hace mejores personas. Solamente el hecho de reconocer que Dios es así, que Dios es amor incondicional,
que la justicia de Dios consiste en restaurar a las personas. Solamente el hecho de creer que eso es cierto ya nos está haciendo mejores personas. Y cuando sentimos la necesidad de reflejar ese carácter en nosotros, estamos efectivamente abriendo las puertas para que Él se manifieste a través de nosotros. Y creer en ese Dios del que les estoy hablando, en ese que hace salir su sol sobre justos e injustos, en el Dios de Jesús, nos permite comprender que realmente no es nuestra misión el trazar barreras que separen a los buenos de los malos. Esa no es nuestra misión. Y cuando vemos las cosas a la luz del amor de ese Dios, podremos empezar a ver en los otros, a las personas, a los otros, como ver en ellos lo que realmente son. No personas con errores, porque todos tenemos errores. No personas con dificultades, porque todos tenemos dificultades, sino ver en ellos lo que Dios ve. Ver en ellos lo que Cristo vio cuando decidió entregarse. Eso es lo que podemos ver. ¿Y qué es? La pregunta del millón. ¿Qué fue lo que Cristo vio en todos nosotros? Cuando dijo, yo iré, envíame a mí, que dispuesto estoy. ¿Qué vio Cristo en nosotros? Vio seres dignos de ser amados. No vio tanto lo que éramos con nuestras imperfecciones. Vio aquello en lo que nos podíamos convertir. Vio en nosotros criaturas que por el solo hecho de existir ya merecen ser amadas. Y es momento para que pienses en aquellos que en algún momento has criticado y te des cuenta de que ellos también son criaturas dignas de ser amadas. Y que eso fue lo que Cristo vio en ellos cuando decidió dar un paso adelante y hacer la voluntad de su Padre. Cuando decidió entregar su vida por ellos. Criaturas dignas de ser amadas. Seres dignos de ser protegidos. Seres dignos de cualquier sacrificio. Seres dignos de que cualquier cosa necesaria para salvarles, rescatarles, protegerles, fuese hecha por ellos. Eso fue lo que Cristo vio. Y eso es lo que nosotros podemos ver en las otras personas cuando creemos en el Dios de Jesús y no en el Dios de la exclusión. El Dios que ama a unos cuantos y a otros no. Nuestro Dios es el Dios de Jesús, no el Dios de los hombres. Todos somos dignos del amor del Eterno, ese amor que es sobre todo entendimiento. Dios es el aire bajo nuestras alas, bajo las alas del creyente, bajo las alas del no creyente. Es el aire bajo las alas de aquel que quiere triunfar para darle a sus hijos un futuro mejor. Es el aire bajo las alas de aquel que quiere proteger a los suyos. Es el aire bajo las alas de aquel que mira a los niños de la calle como niños hermosos y desea ayudarles. Es el aire bajo las alas de aquel que dedica su vida a proteger a otros. Es el aire bajo tus alas. Es el aire bajo mis alas. Y Él es el aire bajo nuestras alas, sin importar el precio. Estuvo dispuesto a pagar cualquier precio para que realmente pudiésemos levantarnos y ser más que nuestras circunstancias. Y crecer. Y poder algún día abandonar estos huesos y seguir creciendo en nuestro camino hacia el Padre, hacia la fuente de la que algún momento salimos. Crecer espiritualmente. Ese es el Dios de Jesús. Ese es el Dios que predicamos. El Dios de amor, para el cual ser justo es restaurar, no dividir, no condenar. Y no es nuestro trabajo trazar barreras entre buenos y malos. Nuestro trabajo es mostrar a los demás que Dios los ama y que cualquier reconciliación que ha debido hacerse ya fue hecha. No por nuestra fe en Jesús, sino por la fe de Jesús. Porque su obra lo hizo posible. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros.
Que la paz y el amor del Padre esté siempre con ustedes. May the love and the peace of the Father be always with you, my beloved brethren. Nos vemos en una próxima oportunidad. Esto es El Vínculo Perfecto. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye. First Corinthians chapter 13. It says love is patient. Wow. It says love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Love isn't rude. It is not self-seeking. It is not angered. It keeps no record of wrongs. If love doesn't keep a record of wrongs, and if God keeps a record of wrongs, that means He doesn't love us. So many times in church life, someone will get behind the pulpit and make you feel as if you're wretched. They will make you feel sinful when you tell your kids, you're a wicked child. Is that good for your children? If I keep telling my child, you're wretched, you're wicked, you're not good enough to be in my presence, there's something really sick about that. You see, the Old Testament says that man is not good enough to stand in God's presence, but Jesus proved that wrong. Did God not come out of heaven and come right down here to planet Earth and sit down and eat with sinners? Did sinners stand in His presence, eat in His presence? In fact, Jesus, who is very God, He actually washed the feet of sinners. When my kids do wrong, should I resent them or help them? When you look at the Greek word aphiemi, which has been translated by the meta-language gloss, unfortunately, as forgiveness, it actually means simply to help that individual. For those God foreknew, He also